En este vídeo se va a tratar, en cuanto al derecho de familia, lo que es el convenio regulador y cuál es el contenido del mismo. Lo cierto es que se puede decir que el convenio regulador facilita mucho las cosas, pero esto no siempre es así y a veces hay que acudir a medidas judiciales. Pero vamos a empezar con este convenio regulador que no necesita de estas medidas judiciales. Entonces, en este tema conviene destacar que incide bastante el tema de la mediación. El convenio regulador supuso la primacía de la voluntad en el momento de las crisis matrimoniales, aunque no da una autonomía plena, sobre todo cuando hay hijos, porque el convenio siempre va a exigir un trámite de homologación. El convenio regulador viene a decir que si las personas o las partes que están de acuerdo en separarse o en divorciarse están de acuerdo y entonces tienen que convenir sobre distintos temas, como pueden ser los hijos, guarda o custodia, etc. En definitiva, la adopción de estos acuerdos no es absoluta, sino que exige la intervención de alguna autoridad pública. Por lo tanto, se da un margen a que las partes negocien los temas que se deben incluir en el convenio regulador, pero tampoco se les da una autonomía plena. Destaca, en cuanto al contenido del convenio regulador, el artículo 90, que lo dejo en pantalla y lo podéis leer o pausar el vídeo, etc. Como es bastante largo, vamos a ir punto por punto analizando qué dice cada parte. Entonces, el apartado primero, 90.1, establece que se deben contener dentro del convenio regulador distintos temas. El primero de ellos es el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad. Y hay dos casos. Por un lado, la patria potestad, la cual puede ser compartida, y en segundo punto, la patria potestad, en este caso, que se otorga solo a uno de los cónyuges. Y este es un supuesto atípico, la verdad. Otro de los temas que deben contenerse dentro del convenio regulador es el régimen de comunicación y acuerdo de visitas. Se hace un régimen genérico al margen de si los antiguos esposos se llevan bien y así es más flexible. Y una vez los hijos son más mayores, pues la situación es bastante más fácil y es complejo cuando son pequeños. Se acude también a que debe de acordarse que los abuelos pueden visitarles. Entonces, si se llevan bien, no hay problema, pero cuando no hay acuerdo en que vayan a ver los abuelos, pues ya es difícil. Otro de los temas que deben incluirse es el uso de la vivienda familiar. Una vez rota la convivencia, lo normal es que se atribuya a uno de los cónyuges y el otro pues abandone la vivienda familiar. Y antes lo normal era que se quedara la mujer, pero esto ha ido evolucionando y se ha ido modificando. Y ya otro tema, aparte de los que ya se han citado, es la contribución a las cargas del matrimonio, como pueden ser la hipoteca o también los alimentos. Estas contribuciones tienen que ser convenidas teniendo en cuenta también las bases de actualización, o llamado también el IPC. Otro tema a incluir debe ser la incorporación de la liquidación cuando proceda del régimen económico del matrimonio. Esto, cuando estamos ante un régimen de gananciales, suele ser un régimen más complejo. Se dice en todo el artículo cuando proceda, liquidación cuando proceda. ¿Cuándo proceda qué significa? Pues que suele ser muy frecuente que se deje esa liquidación para un momento posterior. Entonces, a veces es complejo y entonces lo hacen después, si no se incluye directamente en el convenio. Y el último tema del que de incluirse dentro del convenio regulador es la pensión compensatoria, que no tiene que ver con los alimentos. Nace si se da una serie de presupuestos. Fundamentalmente compensa al cónyuge que queda en una situación de desequilibrio respecto a la que tenía al contraer matrimonio. Ya se verán más adelante las pautas, pero no tiene que ver con necesidades alimenticias. Es importante saber eso. La pensión compensatoria no tiene que ver con las necesidades alimenticias. Dentro de ese artículo que habíamos puesto en pantalla, ahora vamos a tratar lo que es el 90.2. Hemos analizado el 90.1, pues ahora el artículo 90.2, o sea, el apartado segundo de este mismo artículo. En él se dice que los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de nulidad, separación y divorcio pues serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.
Y otro de los temas de los que trata este segundo apartado es el régimen de visitas y comunicación de nietos con abuelos, el cual debe ser aprobado por el juez previa audiencia con los abuelos, en donde dan su consentimiento. Y si hay denegación, pues debe ser motivada y puede haber una nueva propuesta. Es más complejo en que un divorcio de mutuo acuerdo sea presentado ante el secretario judicial o notario. Cuando acudes ante ellos y te dicen que algo del convenio regulador es perjudicial, pues no lo aprueban. Y nos queda por analizar el 90.3 y 90.4, o sea, los apartados 3 y 4 del artículo 90 del Código Civil. ¿Qué nos dice el apartado tercero? Pues que se establece o se prevé una modificación de medidas, una posible modificación de medidas, cuando lo aconsejen las nuevas circunstancias de los hijos o las nuevas circunstancias de los cónyuges. Entonces, si el convenio fue de mutuo acuerdo, pues la modificación de las medidas también debe de ser de mutuo acuerdo. Y ya el cuarto apartado, el 90.4, dice que puede haber garantías personales establecidas por el juez. Y hasta aquí llega el final del vídeo respecto al convenio regulador y el contenido del mismo.